Buenos días, hermanos y hermanas. Doy gracias a Dios por poder estar una vez más en este tiempo de la comunidad contigo. Es viernes 21 de mayo y vamos a comenzar una nueva serie de devocionales para ayudarnos a entender qué es pensar bíblicamente. Y bueno, no solo entender, sino ayudarnos a pensar bíblicamente. Y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la salud que tú nos das, y gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos saber lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana, Padre, a poder entender y poder vivir, Señor, el hecho de tener tu palabra y vivir conforme a ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, tal vez podemos decir, ¿por qué pensar bíblicamente? ¿Qué significa pensar bíblicamente? ¿En qué parte de nuestra vida debemos pensar bíblicamente? Y podemos tener muchas preguntas más. Pienso que tenemos que comenzar por ver cuál es la base de autoridad para nuestra vida. Y ese es el primer tema que vamos a tocar. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cuál es la base de la autoridad de nuestra vida o para nuestra vida? Y obviamente la primera respuesta que va a saltar es que la base de nuestra autoridad es la Biblia. Pero ¿realmente es así? Cuando leemos 2 Timoteo, el capítulo 3, desde el 14 al 17, la palabra del Señor dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, luego de leer este pasaje, deberíamos preguntarnos, ¿cómo es que la Biblia, inspiración de Dios, es útil para nuestra vida? No solo como fuente de conocimiento, sino entendiendo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, viendo la palabra de Dios. Primero, como la fuente por la cual llegamos a escuchar, entender y recibir el mensaje de salvación. Luego, segundo, siendo utilizada para nuestra enseñanza en reprensión, corrección e instrucción. Ahora, con todo esto, tercero, es el fin de ser capacitados y ser aptos para nuestro diario vivir. Entonces, que esto muestre que realmente somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuánto de lo que hacemos día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, está basado, fundamentado en la palabra de Dios? Podemos decir sin equivocarnos que la palabra de Dios es la base de la autoridad para nuestra vida. Saben, hoy en día es muy común escuchar hablar de las grandes ideas que tienen los grandes predicadores, comentar mucho acerca de libros o material que hay en línea, que está dando solución a problemas que se nos presentan, métodos para ser más eficientes en diferentes cosas, incluso en el evangelismo o en el discipulado. Se habla mucho de buenas prédicas o de estudios que escuchamos en nuestra iglesia o tal vez a través del internet, en YouTube, en diferentes medios o en la radio, en la televisión. Nos hemos convertido en cristianos consumidores de una gran cantidad de alimento espiritual. Muchas veces son banquetes, otras veces tal vez parece comida rápida y muchas veces puede ser comida chatarra. Y quiero recalcar que no estoy en contra
de libros, de artículos que leemos o de hermosos sermones y estudios que podemos escuchar en nuestras iglesias o en cualquier otro medio. El problema se presenta cuando toda esta información reemplaza la palabra de Dios, y nuestro estudio diario y personal con ella. No porque las personas que predican o hacen un programa quieran que hagamos eso, sino porque nosotros hemos decidido optar por ese camino. Incluso eso podría pasar con este tiempo devocional. La tendencia de las personas en las iglesias es hacer lo que el pastor o los líderes o un autor X dice, en vez de hacer lo que la palabra dice. Ahora, con esto yo no quiero promover el no sometimiento a nuestras autoridades en la iglesia, porque la palabra nos manda a obedecerles. Pero lo que quiero hacer es llamar la atención de la falta de interés que tal vez tenemos por hacer un estudio serio de la Biblia y descubrir con la iluminación del Espíritu Santo las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros. Entonces, más bien, lo que quisiera es motivar a cada uno de nosotros a tener la diligencia que tenían los hermanos de Berea, como leemos en Hechos 17 del 10 al 11, y que ellos, aún escuchando al gran predicador Pablo y a su compañero Silas, iban a la fuente, a la palabra, para ver si lo que Pablo decía era palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la base de autoridad en nuestras vidas? Saben, lamentablemente como cristianos muchas veces tomamos como autoridad para nuestras vidas 4 fuentes y solo una es la verdadera. Tomamos en cuenta la tradición, el mundo, a predicadores y escritores y la palabra de Dios. Y posiblemente digamos que, en la iglesia evangélica la tradición no es base de autoridad. Pero como cristianos hemos acumulado tanta tradición como la que Jesús criticó hablando a los fariseos. Y eso leemos en Mateo 15 del 3 al 9. Llegamos a dar tanta importancia a la forma y a nuestras reglas que ponemos en riesgo nuestra obediencia a la palabra de Dios por obedecer nuestras normas establecidas. Sábense de algunas iglesias que usan el tiempo del culto dominical para predicar sus estatutos. Entonces, ¿dónde ha quedado la palabra de Dios? ¿Dónde ha quedado la predicación de la palabra? Ponemos nuestras costumbres, nuestras reglas como la autoridad, diciendo que es la interpretación de lo que dice la palabra, pero dejamos a un lado la verdadera fuente de autoridad. En otros casos, lo que dice el mundo es una fuente adicional de autoridad para nuestra vida. Como individuos y como iglesia, estamos dejando que el mundo dicte lo que debemos hacer. Vivimos de acuerdo con lo que dictan los comerciales, creando necesidades que redundantemente son innecesarias en nuestra vida. Buscamos consejo en el mundo para solucionar nuestros problemas, porque pensamos que tal vez los pastores no son lo suficientemente profesionales para aconsejarnos. Como iglesia hemos hecho un foco de conflicto el tema de género. Entonces discutimos cuál es el papel de la mujer en la iglesia, tratando de ganar o ceder espacios de poder. Dejamos que la moda entre cada vez más y más en la iglesia para que sea más atractiva para el mundo. Y por último, y lo más doloroso, es que hacemos que el evangelio se convierta en un producto de marketing, tratando de hacerlo más atractivo para que más personas lleguen a escucharlo y aceptarlo, como si la genuina respuesta de las personas al mensaje de salvación dependiera de cuán interesante o poco ofensivo lo podemos hacer.
y no pensamos ni meditamos en lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2, de no amoldarnos al mundo, sino más bien de transformarnos renovando nuestro entendimiento y entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Ahora, por otro lado, lo que dicen los grandes predicadores o escritores se ha convertido en fuente de autoridad. Queremos aplicar a nuestras vidas o en nuestro ministerio métodos por el éxito que han tenido las personas o tal vez una iglesia. Queremos imitar oraciones como si se tratara de algo místico o una serie de palabras mágicas, sin considerar que las escrituras son inspiradas por Dios y que las palabras e ideas de los hombres pueden ser buenas, pero no son infalibles. Damos gracias a Dios por hombres piadosos que pueden instruirnos. Y es parte del ministerio de la iglesia, como dice Efesios 4 del 11 al 16, de capacitar a los santos en el camino de la santificación, mirando hacia nuestra meta, que es Cristo. Pero no podemos poner sus palabras sobre la autoridad de la palabra de Dios. No por nada Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8, que si aún él o un ángel traía un evangelio diferente, estaba mal. Pablo entendía que los hombres pueden errar, pero la revelación de Dios, su palabra, es infalible. Por eso es que es la base de la autoridad para nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser lo único que debe regir nuestras vidas. Cuán importante es volcar nuestra atención a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil en cada momento de nuestra vida. Primero, para salvación, y luego necesitamos instrucción. Cuando necesitamos una llamada de atención, cuando necesitamos corrección, cuando necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Saben, espero que este tiempo nos motive a poner nuestro fundamento y la base de la autoridad en nuestra vida en la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a tratar el tema de por qué tenemos la necesidad de pensar bíblicamente. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y podemos ver que tu palabra es la autoridad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, escuchando lo que tus siervos tienen que decirnos, pero siempre viendo que esté conforme a tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y, seguiremos nuestro estudio el día lunes, si Dios lo permite, para continuar esta serie de estudios. Buenos días.